Un hombre sin hogar salvó a una chica de los ladrones. Su padre lloró al descubrir quién era hace 10 años. El viento frío recorría una estrecha calle lateral cerca de la antigua estación de metro en las afueras de Barcelona, levantando con sus ráfagas los cartones húmedos acumulados en un rincón oscuro. Escasas farolas proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de ladrillo descascaradas, y a lo lejos se oía el rechinar de los frenos de un autobús nocturno avanzando por la ciudad casi desierta. La mayoría de la gente ya estaba en casa, a salvo del viento y de la humedad, cuando Mario, quien se cobijaba contra la fachada cerrada de un viejo kiosco de periódicos, percibió unos gritos ahogados, sofocados por una ráfaga de aire helado. Se irguió de golpe, mirando con atención hacia el otro extremo de la calle, y distinguió la silueta temblorosa de una joven rodeada por 3 tipos vestidos de oscuro. Por un instante, Mario lo vio todo como a través de un velo denso. Los años viviendo en la calle le habían enseñado a no meterse, a no buscar líos, a esquivar situaciones peligrosas. Pero aquella vez algo se removió en su interior. Quizá fue la expresión de la chica, ese pánico que reconoció de inmediato y que él mismo había visto en el reflejo de sus ojos cuando todavía vestía traje y corbata, o quizás fuera el cansancio profundo de quien, tras perderlo todo, ya no encuentra ninguna justicia en el mundo. Fuera lo que fuese, Mario se recompuso y, con paso algo tambaleante por el hambre y el frío, avanzó hacia el grupo ruidoso. «Y dejadla en paz», gritó, más firme de lo que él mismo esperaba. Los 3 se volvieron hacia él. La joven, pelirroja, con mirada llena de terror, aferraba contra su pecho un pequeño bolso como si fuera lo último que tenía. Los tipos lanzaron a Mario una mirada de desdén, examinando su chaqueta raída, su rostro demacrado y su barba desaliñada. Quedaba claro que no era policía ni un vecino influyente. «¿Quién te crees que eres? Largo de aquí, abuelo», espetó el más alto, dejando ver un cuchillo que giraba con arrogancia entre sus dedos. Mario dio otro paso. Notaba que el miedo lo atenazaba por dentro, pero una extraña determinación le impidió retroceder. Aquel cuchillo destelló de nuevo cuando el chico se abalanzó, pero Mario esquivó la acometida, se agachó y le sujetó la muñeca con fuerza, lanzando un rápido golpe de hombro que derribó al agresor. Los otros 2 tardaron unos segundos en asimilar la escena. Uno se apresuró a sujetar a Mario, pero este lo golpeó con el codo en el costado, suficiente para que el tipo se encogiera y soltara una cadena oxidada que blandía. El tercero echó un vistazo al que se retorcía en el suelo y retrocedió con un gruñido. La joven dio un respingo, refugiándose contra la pared con un grito ahogado. El silencio se hizo, quebrado solo por la respiración acelerada de Mario y los lamentos de los malheridos. Un nuevo golpe de viento recorría la calle, arrastrando papeles y bolsas de basura. Mario se acercó a la chica y, con voz quebrada, preguntó: «¿Estás bien?». Ella lo miró todavía con temor, aunque sus ojos cobraron un tenue brillo de alivio. «Me llamo Elena. No sé cómo agradecerte», balbuceó, con las manos aún temblándole. «Vete a casa, por favor», contestó Mario, en un tono suave. «No sigas por aquí. Esto no es un sitio seguro». Los tipos en el suelo gemían, y Mario prefirió no prolongar el enfrentamiento. Se quedó en la penumbra hasta que la muchacha se marchó apresurada hacia la estación de metro, asegurándose de que no la volvieran a seguir. Cuando la perdió de vista, el corazón de Mario seguía a toda velocidad. Se apoyó contra la pared y se dejó caer, tapándose el rostro con las manos. Unas imágenes fugaces irrumpieron en su memoria: un piso amplio y luminoso, un traje elegante, flores frescas en un jarrón, la sonrisa dulce de la mujer que amaba. Todo parecía de otro mundo, como si nunca hubiese existido. 10 años transcurridos en la calle parecían un abismo infinito. Mario alzó la vista hacia la calle ahora desierta, sintiendo un nudo apretándole el pecho. ¿Por qué se había metido? ¿Por qué poner en riesgo lo poco que le quedaba de tranquilidad? Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía haber hecho otra cosa. Quedarse mirando habría sido traicionarse a sí mismo. ¿Significaba aquello que mantenía algo de dignidad dentro de él? El viento helado volvía a rugir, y Mario comprendió que esa noche sería muy larga. Las madrugadas de otoño en Barcelona se hacían cada vez más crudas. Con un leve temblor, se levantó y se encaminó hacia un edificio semiderruido donde solían refugiarse algunos sin techo. Se detuvo un instante, respiró hondo, y sintió la opresión en el pecho. Cada vez que recordaba su anterior vida, la culpa y el dolor lo embargaban. Salvar a Elena solo había removido sus viejas heridas. Entró a la vieja construcción, donde algunos ya dormían sobre cartones y palés. Para él tocaba el lecho improvisado de cada noche, esa cama de maderas que un veterano del lugar había bautizado con sorna. Cerró los ojos,
y antes de que el sueño lo venciera, todavía le asaltó la imagen de un balcón alto con vistas a las calles iluminadas, una copa de vino y una mujer sonriente a su lado. Entonces todo desaparecía, como un sueño. Por la mañana, los débiles rayos de sol se colaron por las grietas de las paredes. Mario se frotó la cara al oír ruidos de pasos y portazos. La gente salía a buscarse la vida, ya fuera mendigar o recolectar chatarra para vender. Él también se puso en pie. Esa tarde tendría que acercarse a un comedor social donde daban almuerzos gratuitos, y, con un poco de suerte, al caer la noche tendría algo de abrigo que ponerse. Aquella era su rutina. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza a Elena. Se preocupaba por la posibilidad de que los agresores la hubieran seguido o quisieran vengarse de él. Pensó en buscarla o en cerciorarse de que estaba bien, pero descartó la idea. ¿Quién iba a querer contacto con un indigente? Tras salir del edificio, Mario avanzó rumbo a un pequeño parque cercano, donde se detuvo a descansar un rato. Se sentó en un banco desvencijado, escuchando el crujido de las palomas revoloteando a su alrededor y el murmullo del tráfico lejano. Apenas había conciliado el sueño, cuando oyó voces alteradas cerca de allí. Una anciana gritaba a un chico pálido que le devolviera el bolso. Por suerte, aquel joven pareció recobrar la razón y soltó el asa antes de que interviniera la policía o alguien más. Mario suspiró aliviado. La ciudad parecía desbordada de violencia, pero también de gente que, en el último instante, encontraba un atisbo de compasión. El olor a café que llegaba de un kiosco cercano lo sacó de sus pensamientos. Era un aroma que le evocaba antiguos recuerdos, un desayuno tranquilo, la calidez de la cocina, risas compartidas. Sintió un vacío en el pecho. Parpadeó con fuerza para no dejarse abatir. Y, de repente, la imagen de Elena irrumpió otra vez en su mente, refugiándose del ataque en aquel callejón. Un ramalazo de escalofríos recorrió la espalda de Mario al imaginar qué habría ocurrido si él no hubiese aparecido. ¿Pero quién era él para pensar en heroísmos? Oficialmente no existía ningún documento, no tenía techo ni familia, solo un apodo, Mar, que usaban algunos para referirse a él a la hora de repartir comida y mantas. Finalmente, se puso en marcha hacia el comedor social. Mientras caminaba, echaba vistazos a su alrededor, temiendo toparse con la banda que atacó a la chica. Pero, al llegar, se sorprendió al ver, a la salida del edificio donde repartían comida caliente, a una figura femenina conocida. Allí, de pie, estaba Elena, esta vez con un abrigo de lana y semblante decidido. Junto a ella, un hombre maduro con porte serio, probablemente su padre. Parecían preguntar algo a las personas que salían del comedor. La mayoría se alejaba, temerosa de que les reclamaran algo o quizá les pidieran información incómoda. De pronto, Elena posó la mirada en Mario y abrió mucho los ojos. Con un gesto esperanzado, lo llamó. Spear. Necesito hablar con usted. Mario notó un nudo en la garganta. No entendía cómo había logrado encontrarlo. Se aproximó con cautela, sin saber muy bien qué esperar. Pero la expresión de Elena rebosaba gratitud. Tú eres quien me salvó anoche, dijo ella, la voz aún temblorosa al recordarlo. He estado buscándote. Quería darte las gracias. Miró al hombre que la acompañaba, que la observaba en silencio. Papá, es él. El hombre, Fernando, escrutó a Mario detenidamente, deteniéndose unos segundos al contemplar su rostro lleno de cansancio y su ropa desgastada. Finalmente, asintió. Te agradezco mucho lo que hiciste. De verdad quiero compensarte de algún modo, continuó Elena, con una mirada sincera. Tal vez con algo de ropa o un trabajo, no sé, un lugar donde quedarte al menos por unos días. Mario sintió que un muro se erigía en su interior. No quería sentirse un mendigo suplicando caridad. Aún así, la voz de Elena era tan gentil que las palabras no le salían. Terminó negando con la cabeza, murmurando. Estoy bien, gracias. Lo importante es que tú estés a salvo. Fernando contempló la escena con el ceño algo fruncido, quizás más por sentirse fuera de lugar que por desprecio. Sin embargo, Elena no se rindió. Papá, por favor. Hablemos con él con calma, vámonos a alguna cafetería cercana. O invitemos a este señor a casa, no lo sé. Quizá necesita ayuda y no se atreve a pedirla. El hombre torció el gesto un segundo, pero al final se encogió de hombros y aceptó. Tal vez lo hacía por su hija, o tal vez de verdad deseaba mostrar gratitud. Mario dudó. Su primer instinto era huir, desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, recordó la noche anterior, la mirada de Elena, y algo le impulsó a asentir. De acuerdo. La cafetería resultó ser un lugar modesto,
pero agradable. Unos carteles con paisajes de la costa mediterránea decoraban las paredes, y sonaba de fondo una canción suave. El aroma a café recién hecho, mezclado con bollería, llevó a Mario a un torbellino de recuerdos. Elena se desvivía en explicarle cómo había ido preguntando por un hombre sin techo que se ajustara a la descripción de su salvador. Había visitado varios rincones y refugios. Al parecer, tuvo que vencer el recelo de muchos que preferían no meterse en problemas. Fernando se mantenía pensativo, sentado junto a ella, evaluando discretamente a Mario, que ahora se sentía como si se encontrara en un sueño extraño. ¿Por qué te tomaste tantas molestias?, inquirió Mario, intentando ocultar su incomodidad. Me salvaste la vida, contestó Elena con toda naturalidad. ¿Te parece poco motivo? Fernando dio un sorbo a su café y, con un tono más sobrio, añadió. Queremos agradecerte de alguna manera, y no basta con unas palabras. Cuando el camarero trajo un par de bocadillos y té humeante, Elena, algo cohibida, ofreció. Puede que necesites una ducha, un cambio de ropa. Tenemos un pequeño apartamento vacío en la periferia. No es gran cosa, pero podrías quedarte allí mientras decides tus siguientes pasos. Mario sintió como la vergüenza y la desconfianza lo invadían. Toda su vida de los últimos años había girado en torno a la supervivencia y la discreción. Ahora una familia desconocida le tendía la mano. Era demasiado. Aún así, notó un calor extraño en el pecho, un ansia de creer que quizá las cosas podían mejorar. Se humedeció los labios y asintió con un leve temblor. No sé qué decir. En realidad, no suelo aceptar. Elena lo miró con ternura. No es caridad. Piénsalo como un acto de justicia. Salvaste mi vida. No permitiré que duermas en la calle si podemos evitarlo. Mario sintió un nudo en la garganta. Aunque sus instintos gritaban que se alejara, reconoció en aquellos ojos la sinceridad. Finalmente, se rindió. Bien. Lo intentaré. Así, tras aquella conversación, salieron de la cafetería rumbo al coche de Fernando. La ciudad bullía a esa hora, con el tráfico y los viandantes que regresaban a sus casas. Mario, encogido en el asiento trasero, contemplaba la sucesión de semáforos, las luces de los escaparates, la gente que pasaba de largo. Pensó en lo irónico que resultaba que, de pronto, estuviese allí, junto a personas aparentemente acomodadas y amables, que no le miraban con asco ni miedo. El edificio al que llegaron estaba en una zona de bloques antiguos, un barrio residencial poco céntrico. El portal desprendía olor a lejía y el ascensor parecía viejo, pero todo se mantenía más o menos cuidado. Subieron hasta un piso con un largo pasillo. Fernando abrió una puerta, encendió la luz y mostraron un pequeño recibidor con una cocina y un salón combinados, además de una habitación con un colchón y un armario. Espero que te sirva, comentó Fernando, oteando con cierto nerviosismo el lugar. Tiene agua caliente, aunque la instalación sea un poco antigua. Puedes ducharte y descansar. Es mejor que nada. Mario se quedó en el umbral, abrumado por la idea de tener un lugar con 4 paredes y una cama real. Un espacio suyo. Elena rebuscó en un armario, sacó una chaqueta usada, pantalones, toallas limpias, y los dejó en la mesa. Mañana, si te va bien, podemos traerte más cosas. Por el momento, espero que esto te valga, dijo, bajando la voz. Mario intentó pronunciar un agradecimiento, pero le costaba encontrar las palabras. El nudo de la garganta volvía. Cuando Elena y Fernando se fueron, dejando promesas de volver al día siguiente, Mario permaneció un buen rato en el recibidor, en silencio, sintiendo la puerta cerrarse. Nunca habría soñado que alguien se apiadara de él hasta ese punto. Recorrió la diminuta sala, se sentó en el sofá polvoriento. La noche barcelonesa se filtraba por la ventana, con sus luces lejanas. Recordó su propio piso años atrás, amplio, con ventanales y una terraza que dominaba el horizonte. ¿Cuándo perdió todo? Se levantó con un suspiro y encendió la luz del baño. Estaba viejo, pero cumplía su función. Al abrir el grifo, un chorro de agua tibia fluyó. Fue un instante casi sagrado, de vuelta a la normalidad que creía olvidada. Aquella noche, entre el cansancio y la emoción, Mario apenas pudo dormir. Se desveló varias veces, herido por recuerdos dispersos de quienes lo abandonaron y a quienes él mismo acabó abandonando. Sin embargo, cada vez que despertaba, estiraba la mano y tocaba la suavidad de sábanas limpias, sorprendido de que aquello fuera real. Cuando amaneció, y la claridad iluminaron el modesto espacio, Mario se levantó y, tras buscar en los cajones, halló por milagro una vieja maquinilla de afeitar eléctrica.
Estaba cubierta de polvo, pero funcionaba. Con cuidado, fue rasurando la barba que había crecido sin control en sus años en la calle. Se contempló en el espejo, ojos con ojeras, cicatrices, el cabello con algunas canas, pero, sí, había un rastro de aquel hombre que fue una vez. Estaba sacudiendo la última espuma cuando llamaron a la puerta. Mario se asomó con desconfianza y vio a Elena, cargada con bolsas del supermercado. Al abrirle, ella se llevó una mano a la boca en un gesto de sorpresa. «Estás irreconocible», exclamó, poniéndose colorada al darse cuenta de lo directa que había sonado. «Disculpa, es que... vaya cambio». Él se encogió de hombros, todavía avergonzado. «Gracias por lo que hiciste anoche». «Esto es demasiado». «No lo es. Necesitas comer, y supongo que no te sobraba nada en la calle», replicó ella, mostrándole los víveres. «Traje pan, leche, algo de embutido y fruta. Papá me dijo que hoy vendrá más tarde con algunos papeles. Quiere hablar contigo». Mario sintió un leve temblor de curiosidad y aprensión. ¿Qué querría Fernando de él? Prepararon un té, se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y charlaron como si fueran conocidos. Elena le contó sus estudios en la universidad, sus planes de futuro, su sueño de ayudar a personas en situación de pobreza. Mario se descubrió a sí mismo escuchándola con total atención, algo poco frecuente en su vida diaria. «No me cabe en la cabeza», dijo ella en un momento, «que alguien como tú, con educación y modales, haya acabado en la calle». Mario bajo la mirada. «Las circunstancias. Perdí todo cuando mi empresa quebró y no pude sostener mis deudas. A veces la gente acaba fuera por mucho menos». Elena lo miró con compasión, pero no se atrevió a preguntar más detalles. Al cabo de un rato, se despidió con un tímido ademán. Tenía que regresar a casa porque su padre la necesitaba para un tema de trabajo. Mario la acompañó hasta la puerta, sintiendo un extraño anhelo de que se quedara. Justo antes de irse, Elena volteó. «¿Crees que puedas adaptarte aquí?» «Lo intentaré», contestó él. «De verdad, gracias». Hacia mediodía llegó Fernando, golpeando con suavidad la puerta. Traía una carpeta con documentos y parecía querer aclarar algo. Tras un rato de charla formal, reveló que poseía varios talleres de mecánica y autolavados repartidos por la ciudad, y siempre necesitaba gente de confianza para distintos trabajos. Propuso a Mario un empleo, no sería gran cosa al principio, más bien labores de apoyo y supervisión básica, pero con un sueldo estable. «No puedo prometerte un gran salario al empezar», dijo Fernando, buscando su mirada, «pero al menos tendrás algo de estabilidad. Nadie debería vivir en un portal. Sé que no es la profesión que tenías antes, pero...». Mario se humedeció los labios. Sentía una mezcla de alivio y vergüenza. Se preguntó si debía aceptar aquella oferta. La respuesta interior era un sí atronador, no podía arriesgarse a volver a la calle. «De acuerdo. Haré lo que haga falta», respondió al fin, con voz queda. Fernando le estrechó la mano, y Mario notó una mueca extraña en su rostro. Fue un gesto casi imperceptible, como si el hombre estuviese intentando recordar algo. Pero no dijo nada más y se marchó. Los días siguientes transcurrieron entre trámites y acostumbrarse a un horario. Mario se levantaba temprano para llegar a la estación del metro y tomar un tren hasta la zona industrial, donde había un autolavado con neumáticos apilados y cubos de agua. El jefe de turno, un tipo robusto llamado Ricardo, lo acogió con curiosidad y algo de escepticismo. Sin embargo, a los pocos días, Mario demostró ser responsable y eficiente, y Ricardo reconoció que le venía bien aquel refuerzo. Mario terminaba sus labores sintiéndose exhausto pero vivo. Al caer la tarde, regresaba a su apartamento, donde el silencio lo acompañaba y podía ducharse y cenar un poco de la comida que Elena o Fernando dejaban. A veces, Elena aparecía de improviso, interesándose por cómo le iba, y esa visita se convertía en el momento más luminoso del día de Mario. Una noche, al salir de la estación de metro, Mario se estremeció al ver a cierta distancia a los mismos 3 pandilleros que atacaron a Elena. Caminaban riendo, sin percatarse de él, pero el miedo perforó su estómago. ¿Y si buscaban revancha? ¿Y si volvían a agredir a alguna otra persona indefensa? Mario decidió apartarse, sin provocar. Al fin y al cabo, no podía permitirse más líos. Avanzó como si no los hubiera visto y, por fortuna, no notó señales de que lo siguieran. En su pequeño apartamento, Mario se sirvió un vaso de agua y se sentó, recordando cuánto había cambiado su vida en cuestión de semanas. De no tener nada, ahora contaba con techo y un empleo. Aún así, un presentimiento persistía en él cada vez que se cruzaba con Fernando.
la sensación de que había algo compartido entre ellos que no se nombraba. Llegó el día en que Elena lo invitó a cenar en la casa de su familia. Mi padre quiere conocerte mejor, y yo también, había dicho. Mario estuvo nervioso toda la jornada en el trabajo. Al anochecer, se presentó ante un imponente edificio en un barrio mucho más refinado, con un portero y un luminoso vestíbulo. Cuando Elena le abrió la puerta del piso, lo envolvió un aroma acogedor de comida casera y especias. El salón estaba decorado con gusto, con un sofá amplio y flores en la mesa. Adelante, pasa, ofreció Elena, invitándolo a quitarse la chaqueta. Siéntete como en casa. Pronto apareció Fernando, junto a una señora mayor que, por su mirada amable, debía de ser la abuela de Elena. Mario percibió cierta tensión en la forma en que Fernando se movía, pero el hombre se esforzó por mostrarle amabilidad. Se sentaron todos a la mesa, donde había guiso de carne, ensalada y un par de botellas de vino. Mario bebió solo agua, explicando que prefería no tentar a la suerte, habiendo estado un tiempo sumido en el alcohol. Nadie le juzgó, la abuela se limitó a sonreírle con dulzura. La conversación fluyó tranquila, anécdotas, bromas, planes. Mario casi se relajó por completo, hasta que surgió la pregunta inevitable sobre su pasado. Elena contó que antes se dedicaba a las finanzas, y la abuela, intrigada, inquirió el nombre de la firma en que había trabajado. Mario habló de su empresa de inversiones, Nova Capital, que se había ido a pique hacía una década. Entonces Fernando, que hasta ese momento había permanecido bastante callado, se estremeció. Nova Capital, repitió, palideciendo. Cuando se hundió fue hace 10 años, más o menos, ¿no? Mario asintió, con un súbito nudo en el estómago. De pronto, Fernando alzó la cabeza, como si recordara un rostro que no había reconocido hasta entonces. ¿Tu nombre completo es Mario Díaz? Preguntó, casi sin respiración. Sí, respondió él, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Fernando apoyó con fuerza los puños en la mesa, encorvando los hombros. Porque yo era uno de los gestores en el banco que denegó a tu empresa la renovación de la línea de crédito. Supe de ti entonces, aunque no nos conocimos en persona. Fui quien firmó los documentos que, en la práctica, precipitaron el fin de Nova Capital. El silencio fue brutal, como si el aire se congelase. La abuela dejó caer la servilleta, y Elena abrió la boca sin saber qué decir. Mario sintió que el comedor daba vueltas. No tenía ni idea de que eras tú, prosiguió Fernando, con un tono casi dolorido. En aquel momento, yo simplemente cumplía con los protocolos y las órdenes de mis superiores. Pero sabía que se vendría abajo todo tu proyecto. Fue un golpe durísimo que me hizo renunciar a ese puesto poco después. No podía con el remordimiento. Mario se puso en pie, sin darse cuenta, con el corazón en la garganta. Aquel hombre había estado, en parte, detrás del derrumbe de su vida. Y, al mismo tiempo, era el padre de la chica a quien él había salvado. Las palabras bullían en su mente. Podía gritarle, reprocharle lo sucedido, marcharse con rabia. Pero la mirada de Fernando no mostraba arrogancia, sino una tristeza profunda. ¿Te das cuenta de lo que provocó aquello? Musitó Mario con un hilo de voz. Lo perdí todo. Me quedé sin casa, sin familia, sin nada. Lo sé, y no sabes cuánto lo lamento, respondió Fernando, la voz rota. Te juro que nunca pretendí arruinar tu vida. Solo me encargaron ese expediente, me apremiaron para cancelar el crédito. Pensé que habría otras alternativas para ti. Elena miraba la escena con lágrimas en los ojos. La abuela, conmovida, se atrevió a tocar la mano de Mario. Hubo una pausa angustiosa. Al final, Fernando se levantó también. Y ahora resulta que tú, la víctima de mi decisión, eres quien salva a mi hija de unos delincuentes. Si hay una prueba de lo extraña que es la vida, esta es la prueba definitiva. Elena, sollozando, se levantó, posando la mano en el brazo de su padre. No discutáis, por favor. Ha sido un reencuentro inesperado, pero... Papá, le has ayudado, le diste un empleo y un techo. Intentaste compensarlo sin saber quién era. Fernando asintió, pasándose un brazo por la cara para secar sus ojos vidriosos. Mario tragó saliva. El desconcierto y la rabia aún latían, pero se le aflojaban ante el evidente arrepentimiento de Fernando. Y, en el fondo, Mario supo que necesitaba cerrar ese capítulo. No podía vivir anclado a un odio perpetuo. No sé si puedo perdonarte con palabras, dijo, con tono débil, pero al menos veo que intentaste remediar algo sin conocer mi pasado.
Y, de algún modo, eso me hace ver que quizás no eras el villano que pensaba. Fernando exhaló un suspiro tembloroso, y de pronto rompió a llorar en silencio, con el rostro entre las manos. Elena lo abrazó. Mario, conmovido, los miró, y se dio cuenta de que, tal vez, lo que sucedió había sido una desgracia donde ninguno de ellos tuvo pleno control. Después de unos minutos de tensa quietud, volvieron a sentarse. La abuela se incorporó para servir té, y Elena corrió a la cocina a por otro hervidor. Fernando clavó la vista en la mesa. Me gustaría, si me lo permites, seguir ayudándote. Sé que esta revelación lo cambia todo, pero te debo demasiado. Mario respiró hondo, mirándolo a los ojos. Supongo que es un nuevo comienzo para ambos. El té llenó el ambiente con su aroma a manzanilla. Elena regresó y los vio mucho más calmados. Tal vez aquel era un punto de inflexión, un corte profundo al pasado. Nadie habló demasiado el resto de la cena, pero se respiraba un alivio sutil, la aceptación de una verdad larga tiempo oculta. Al despedirse, en la puerta, Elena se acercó a Mario. ¿Estás bien? Extrañamente sí, confesó él. Es duro asumir que Fernando y yo nos conocíamos de aquella manera, pero también siento que me quito un gran peso de encima. Elena apoyó su mano en la de él. Deja que las cosas avancen a su ritmo. Papá no es malo, créeme. Se torturó mucho por decisiones tomadas en aquel entonces. Mario asintió con un amago de sonrisa. Abandonó el piso sintiendo que, irónicamente, el hombre responsable de su ruina había terminado por rescatarlo. La vida tenía extraños giros. Los días posteriores supusieron un periodo de tensión y alivio mezclados. Mario siguió trabajando en el autolavado, ganándose el respeto de los compañeros. Fernando, por su parte, lo llamaba a menudo para consultar números y cuentas, sintiendo que Mario poseía un talento desaprovechado. En varias ocasiones, después del trabajo, Elena quedaba con Mario para pasear por el barrio, charlando acerca de proyectos sociales. Cada vez que se veían, Mario se daba cuenta de cuánto calor humano había estado perdiendo. No pasó mucho tiempo antes de que Mario pensara en independizarse del piso vacío que Fernando le había prestado. Para ello necesitaba un ahorro, pero quería demostrar que era capaz de vivir sin la caridad de nadie. Cuando se lo comentó a Elena, ella mostró una genuina alegría. Sí, creo que es el paso siguiente. El apartamento seguirá disponible si lo necesitas, pero entiendo que te haga ilusión tener un espacio propio. Esa misma noche, Mario se quedó revisando anuncios de habitaciones en alquiler. Se sentía extraño, unos meses atrás, buscar un alquiler era impensable. Pero ahora tenía un salario, ganas de salir adelante. Se sorprendía cada vez que se descubría ilusionado con el futuro. Mientras tanto, y de forma casi inevitable, Mario revivía amargos recuerdos cuando por la calle veía a otras personas sin techo. Se acordaba de un viejo compañero con el que se había turnado cartones en una noche de tormenta, Javier, un hombre que lo había visto perderlo todo y caer. Decidió un día acercarse a buscarlo, con la intención de tenderle una mano como él había recibido la de Fernando y Elena. Al anochecer, Mario se encontró con Elena para llevar mantas a Javier. Ella insistió en acompañarlo, pese a que él le advirtió que no era un lugar seguro. Recorrieron un par de callejones, hasta que dieron con Javier, cubierto con una manta sucia y en un estado lamentable. Al verlo aparecer con Elena, Javier exclamó: Mario, «Te han hecho un lavado de cara, amigo. Ni siquiera te reconocí». Mario, conteniendo la emoción, le explicó que ahora tenía un trabajo y cierto apoyo, y que quizá podría ayudarlo a entrar en un programa de rehabilitación o un albergue. Pero Javier mostraba miedo y cansancio. Bebía con frecuencia y dudaba de que existiera salida para él. ¿Por qué ibas a ayudarme?, preguntó con voz ronca. Porque sé lo que es estar aquí, contestó Mario. Y sé que no hay nada peor que sentirse abandonado. Elena también le dedicó unas palabras de aliento, ofreciéndole comida y algo de dinero. Al final, Javier aceptó ir con ellos a un centro donde trabajaban algunos voluntarios que conocía Elena. Fue una noche larga, pero consiguieron que lo admitieran y le dieran un catre para dormir, una ducha y un plato caliente. Al marchar, Mario notó una sensación de paz que no sentía desde hacía años. Estaba haciendo algo bueno, no solo recibiendo ayuda, sino también ofreciéndola. A la mañana siguiente, Fernando lo llamó a su oficina principal. Quería que Mario se ocupara de ciertas finanzas en la empresa, ya que podía aplicar sus conocimientos. Aquello incluía trabajos con documentos y cálculos. Mario se sintió halagado y con un nudo en el pecho. Era un paso más hacia la reinserción. Al cabo de unas semanas,
pasó a ocuparse casi por completo de la parte administrativa en una de las sucursales, dejando gradualmente la labor del lavado de coches. Fernando confiaba cada vez más en él, y lo animaba a idear mejoras. Tanta confianza le conmovía. A menudo, cuando coincidían en el despacho, Fernando le decía: «Gracias por no marcharte corriendo en cuanto supiste la verdad. Temía que me odiaras para siempre». Mario respondía con un encogimiento de hombros: «El odio no sirve de nada, y he visto que no eras un simple oportunista. Además, aquel error te pesa tanto como a mí mis fracasos». De vez en cuando, cenaban juntos en casa de Fernando, con Elena y la abuela. El ambiente había pasado de la tensión inicial a una inesperada familiaridad. Elena reía con Mario y charlaban de la vida. La abuela, a ratos, elogiaba a Mario por su resiliencia. Y Fernando los miraba con una mezcla de orgullo y vergüenza, como si quisiera compensar cada uno de los días en que Mario sufrió a raíz de aquella bancarrota. Llegó la primavera, con tardes templadas y un sol brillante. Mario ya había podido ahorrar lo suficiente para permitirse alquilar una habitación en un piso compartido. Un día se armó de valor y dio el paso. Encontró un lugar cerca de la zona céntrica, modesto, pero limpio y sin humedad. Cuando se lo contó a Fernando, este no ocultó su satisfacción, aunque lamentaba perder la oportunidad de cuidar personalmente de Mario. Sin embargo, ambos sabían que era un avance natural. Pese a la mudanza, Mario siguió yendo a comer a casa de Fernando algunos domingos. En uno de ellos, la abuela levantó su vaso de refresco y brindó: «Por este año tan extraño y maravilloso en que conocimos a Mario, quien nos ha enseñado tanto sobre la vida y el perdón». Todos aplaudieron. Mario, abochornado, alzó su copa. «Por todos nosotros, y por las segundas oportunidades». Ese mismo atardecer, al bajar al portal para tomar aire, Fernando lo siguió. «Mario, hay algo más que quiero hacer. No me lo perdonaría si no lo intento». Mario lo miró, expectante. «Aún tendrás deudas del pasado, ¿no? Reconozco que investigué un poco y descubrí que algunas están vigentes, con intereses acumulados. Me gustaría ayudarte a resolverlo. Conozco gente en el ámbito legal, y puedo asumir parte de esos pagos». Mario sintió que la sangre le ardía en las mejillas. Cualquier otro tiempo habría interpretado esa oferta como una humillación. Pero después de todo, comprendía que Fernando lo hacía sinceramente, en parte, por reparar el daño. «Agradezco tu intención», dijo con voz temblorosa. «He intentado ignorar esas deudas, pero sé que, mientras no las salde, no podré rehacer del todo mi vida». «Déjalo en mis manos, al menos una parte», insistió Fernando. «Has demostrado que quieres superarte, y yo quiero aliviarte esa carga». Se estrecharon la mano, un gesto que ponía fin a un ciclo de culpa y vergüenza. Mario sonrió conmovido, sin saber muy bien cómo expresar todo lo que sentía. Fernando pareció entender, asintiendo con calidez. El tiempo transcurrió, y las deudas de Mario empezaron a resolverse. Cada día se levantaba con algo parecido a la ilusión, sintiéndose útil en las tareas administrativas que le habían asignado. Observó la reacción de Elena cuando hablaban de temas solidarios. Ella estaba encantada de ver su transformación. Y él, a él le gustaba su compañía. Se daba cuenta de que tenía ciertos sentimientos hacia esa chica que un día apareció en su vida como víctima, y ahora ocupaba un lugar relevante. Aún así, él se contenía, consciente de la complejidad de la situación. Por otro lado, Javier, el amigo sin techo, también progresaba en su rehabilitación, y Mario lo visitaba de vez en cuando, acercándole algo de ropa y un mensaje de ánimo. A veces quedaban en una cafetería modesta, se tomaban un café y charlaban de planes de futuro. Javier decía que, si podía desintoxicarse por completo, buscaría un empleo sencillo, con la esperanza de no volver a la calle. En una tarde luminosa, Mario coincidió con Elena a la salida de la oficina central. Ella traía papeles para su padre, y se ofreció a acompañar a Mario a ver un pequeño local en alquiler que él tenía en mente para un proyecto. «¿Quieres montar un servicio de asesoría?», preguntó ella con interés. «Sí, algo destinado a pequeños negocios, autónomos que necesiten ayuda con cuentas y presupuestos, pero sin comisiones abusivas. No quiero repetir los errores de mi antiguo trabajo». Elena lo escuchó con entusiasmo y, cuando salieron del edificio, el sol ya acariciaba las calles con calidez. En ese instante, Mario experimentó una emoción que llevaba años sin sentir, esperanza genuina. Pensó en la ironía de la vida, un hombre que había acabado indigente por las circunstancias, capaz ahora de planificar un futuro y ayudar a otros. Y todo gracias a la persona que,
en su momento, sin pretenderlo, había contribuido a hundirlo. Al llegar a la acera, pasaron junto a un muro donde se leía un grafiti colorido. Por un momento, Mario recordó el viejo callejón, la oscuridad, el ruido de la navaja. Un escalofrío le recorrió la espina, y se giró para ver la expresión de Elena. Ella parecía adivinar sus pensamientos. Con una sonrisa, tomó suavemente la mano de Mario. Al menos todo eso quedó atrás, dijo, con voz suave. Él inclinó la cabeza, apretó su mano y, sin soltarla, avanzaron por la calle, oyendo a lo lejos el estruendo de la ciudad. En definitiva, había vuelto a nacer. Una nueva oportunidad, después de 10 años en el infierno de la calle. Elena, a quien rescató, lo había rescatado también a él. Fernando, el hombre al que podría haber odiado, le abría las puertas para rehacer su camino. La vida era impredecible, y a veces, marcaba giros imposibles, pero Mario se aferraba con fuerza a la idea de que aún le aguardaban cosas buenas. Aquella noche, cuando entró en su habitación de la vivienda compartida, dejó la chaqueta en una silla y contempló la luz tenue de la lámpara, la cama bien hecha y el escritorio con sus documentos. Se sentó y cerró los ojos. Le vino a la mente la imagen de sí mismo, durmiendo en cualquier rincón, apestando a bebida, sin esperanza. Recordó las heladas, los desprecios, la soledad. También le vino el recuerdo de su antigua vida acomodada, que se rompió como un cristal y lo dejó indefenso. Y de pronto, esa sucesión de imágenes se desvaneció, como si ahora todo aquello no fuera más que un prólogo de algo mayor. Tenía un trabajo, amigos, un techo, nuevos planes y, sobre todo, la determinación de no rendirse. Quizá la verdadera victoria consistía en recuperar la dignidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. La semana siguiente, Fernando lo llamó de nuevo, esta vez para celebrarlo. Habían conseguido que algunos de los acreedores condonaran parte de los intereses. La noticia dejó a Mario con lágrimas de emoción. Fue como echar la llave final a un ciclo tormentoso. Notaba que, cada día, sus pasos se volvían más firmes. Al cabo de unos meses, la vida de Mario había tomado forma propia. Seguía trabajando para Fernando, complementando esas labores con la preparación de su propio proyecto, mientras mantenía su pequeño cuarto alquilado. A menudo cenaba con Elena, charlando sobre iniciativas de apoyo a personas sin hogar. De tanto en tanto, invitaba a Javier, orgulloso de que estuviera sobrio y con ganas de avanzar. Fernando observaba todo aquello y se regocijaba, por un lado, al ver que Mario reconstruía su vida, y por otro, al sentir que compensaba, al fin, la culpa anidada en su pecho. Cuando llegó la época navideña, Fernando quiso reunir a todos en su casa para una cena. Esta vez, Mario acudió sin titubeos. Llevaba un suéter nuevo, un semblante tranquilo. Nada quedaba de aquel hombre sumido en la desesperación. La abuela de Elena reía feliz, y la propia Elena no se separaba de Mario, mostrándole una especial cercanía. En cierto momento, brindaron. Por las segundas oportunidades, proclamó Fernando, con emoción en la voz. Mario respondió alzando su copa, de refresco, para no tentar al destino. Por aprender a construir un futuro mejor sin quedarnos encerrados en el pasado. A medianoche, cuando Mario salió al rellano para tomar aire, Fernando lo alcanzó, mirándolo con un brillo paternal. Me alegro de verte así. Nunca pensé que la vida nos cruzaría de esta manera, ni que acabaría debiéndote tanto. Mario sonrió con dulzura. En realidad, nos hemos ayudado mutuamente. Sí, asintió Fernando. Sin duda. Al cabo de un rato, volvieron a la calidez del salón, donde Elena los esperaba con una sonrisa radiante. Mario sintió que, en realidad, aquel lugar era mucho más que la casa de alguien. Representaba la reconciliación, el encuentro, la empatía. Nunca habría imaginado que esa gente, con la que el destino lo enfrentó, se convertiría en su apoyo y su nueva familia. Los meses siguientes consolidaron esa nueva etapa. Mario progresó en las gestiones de su emprendimiento de asesoría. Varios pequeños negocios se animaron a pedirle consejo, y él empezó a obtener ingresos adicionales. Tenía la determinación de mantener su independencia, pero siempre con un corazón abierto para quienes lo necesiten. Su experiencia de la calle le había enseñado la importancia de tender la mano en lugar de juzgar. Una tarde de primavera, Mario y Elena salieron juntos de un pequeño despacho, después de firmar un par de acuerdos con clientes. El sol brillaba en lo alto, y el aire estaba cargado de ese olor a flores que anuncia el fin del invierno. Al detenerse en la acera para conversar, Elena, con expresión risueña, señaló: «Si me lo hubieran contado hace unos meses, no lo creería. Me habrías visto de lejos y yo jamás te hubiera reconocido como la persona que soy ahora».
Mario acarició con la yema de los dedos la mano de ella, sorprendido de cuánto afecto sentía y de cuánta gratitud bullía en su interior. Has sido mi salvavidas, Elena. Y tu padre, aunque sea difícil de creer si miro atrás, también. Elena le dedicó una sonrisa que parecía iluminarlo todo. Mario, por un segundo, cerró los ojos y respiró. 10 años atrás, se había hundido en la desesperación. Pero allí estaba, comenzando un nuevo capítulo, rodeado de personas que lo querían y a las que él, en cierto modo, también había salvado. En su mente resonó la idea de que la vida siempre guarda una sorpresa. Que incluso la peor crisis puede abrir la puerta a un giro impensable. Mario tomó la mano de Elena con mayor firmeza, y juntos se alejaron calle abajo, mientras los rayos del sol despedían la tarde. Quien lo hubiera conocido hace un año no reconocería al Mario actual, deambulando antes por sucios callejones, ahora caminaba con paso seguro. Aquellos que una vez lo miraron con recelo, quizás lo verían hoy como un hombre amable, con un aire tranquilo y sincero, alguien que supo resurgir del peor abismo. En el fondo, la historia de Mario y Fernando era la prueba de que la vida puede unir a dos personas rotas, incluso si en el pasado hubo errores irreparables. Y esa misma vida, a veces, se encarga de ofrecernos algo incluso más valioso que el perdón, la posibilidad de empezar de nuevo. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.